menonitas forman parte de una congregación religiosa muy conocida en los Estados Unidos, muy conocidos por su labor misionera. Han estado en el Paraguay, en Argentina, y a Puerto Rico llegan cuando entra Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Vienen a Puerto Rico y vienen a explorar la zona central, montañosa de la isla. Vienen a seguir los trabajos que había comenzado Carlos Chardón y el gobierno en Puerto Rico con la Puerto Rico Reconstruction Administration, la PRA, que se ve desprovista de fondos cuando precisamente estalla la guerra. Estados Unidos entra en la guerra, gran parte de los proyectos se detienen, pero otros continúan, particularmente los que tienen que ver con la comida, con la agricultura. Y los objetores por conciencia, que eran ya en Estados Unidos conocidos, pues eran estas personas que por su conciencia religiosa, por sus profesiones de fe, ¿verdad?, no iban a la guerra porque son gente de paz. Y ahí pues tenemos a los Amish, los cuáqueros, los Brethren. En Puerto Rico ya existía una congregación Brethren establecida en la zona de Castañer, y cuando estalla la guerra, precisamente los miembros de esta comunidad son los que tienden el lazo, el puente, para que los menonitas, la misión, la congregación, ¿verdad?, la junta gobernante de los menonitas, consideren que los objetores por conciencia tendrían trabajo aquí. Cuando llegan los menonitas a Puerto Rico, ya existe la comunidad de los hermanos Brethren. Y en la primera cepa de menonitas, que eran norteamericanos, vienen a trabajar a los proyectos que te habían dejado los de la PRA en el área de Castañer, en el cultivo de la vainilla, el tabaco, a crear microempresas de pollos, pero particularmente vienen también a servir en el hospital de los hermanos Brethren, que ya tenían un hospital, y parte de su misión era precisamente en salud. Yo tendría que decir que vienen a llenar los espacios que los que se van a la guerra dejaban, particularmente en el área agrícola, como guardabosques también, atienden los incendios de los bosques. Vienen a trabajar en esas áreas que todo ese personal que ha sido reclutado por el ejército se deja desprovisto, ¿no?, de vigilancia, de atención. Uno de estos sectores importantísimos de la sociedad es la salud pública. Y entre los menonitas hubo siempre una vinculación a la medicina, a la enfermería y sobre todo a la administración de hospitales. Así que tenemos dos vertientes, una que está muy enlazada a la agricultura y otro a la salud pública. Con la Puerto Rico Reconstruction Administration, ya en Puerto Rico se habían iniciado un proyecto de higienización, vacunación, sobre todo en la zona rural, y se habían creado algunos dispensarios. Por lo tanto, para llenar ese servicio y continuar el proyecto de llevar salud pública a la zona de la montaña donde había tantos problemas de enfermedad, sobre todo una mortandad altísima, niños enfermos, mujeres que morían muy jóvenes, pues entonces tanto la misión menonita, junto a las organizaciones gubernamentales de los Estados Unidos que formaban parte del proyecto Roosevelt, promueven esta migración a Puerto Rico, y es así como este primer grupo llega. De hecho, llega como objetores por conciencia y no como menonitas. Los objetores por conciencia venían a servir como parte del servicio civil. Por lo tanto, era una actividad gubernamental, civil, no religiosa. Pero tenían su fe, hacían sus cultos, pero no les era permitido la evangelización. Entonces, cuando ya en el 45 se declara la paz, ¿verdad?,
y cesa la guerra, muchos de ellos que ya han establecido lazos con la comunidad de la montaña, Castañer, La Plata, en Aybonito, que es precisamente donde va a ser su cuartel, donde realmente ellos van a encontrar su terreno, el área para desarrollar sus proyectos, entre ellos el hospital. Advenimos al conocimiento de la colección menonita en el 2006, en una búsqueda que hace uno de nuestros archiveros sobre temas de Puerto Rico, y comienza a ver estas fotografías sobre paisajes y personas de la década del 40. Y comenzamos a indagar un poco más de dónde procedían estas fotos, cuál fue nuestra sorpresa cuando supimos que eran misioneros menonitas que habían llegado a Puerto Rico en la década del 40. Inmediatamente comenzamos a comunicarnos con la persona que había colocado estas fotos en internet, el señor Tom Lehman, quien era bibliotecario en la Universidad de Notre Dame en Indiana. Y comenzamos a crear contacto e inmediatamente desarrollar un proyecto para digitalizar el material y que el material pudiera estar ubicado en diferentes universidades o centros de información. Así es que una de las copias de esta colección inmensa se encuentra en la Universidad de Notre Dame, en Indiana, otra en Goshen, donde se encuentra el Gran Centro Menonita, en Indiana también, y la tercera copia pues, está en Puerto Rico, en la Fundación Luis Muñoz Marín. Se quedan en Puerto Rico porque ha surgido una empatía con la población. Estas personas venían a traer servicio, eran personas muy sencillas, que quizás porque surgían de familias vinculadas a la agricultura, a las zonas rurales en los Estados Unidos, promovían la paz, tenían una sensibilidad y establecían unos lazos de amistad y de hermandad con esa población que estaba enferma, en donde había muchísimos niños, y además el hecho de que la playa hubiese creado una pequeña infraestructura importante de sociabilidad como eran los centros comunales. Con ciertos espacios para reunir a la gente. Allí se dieron los primeros partidos de béisbol, por ejemplo, y la gente de la montaña empezó a aprender a hacer equipos de pelota. Igualmente les enseñaban tejido. Aprendieron ellos primero la lengua en español. Muchos de ellos venían desde Aybonito a Río Piedras, a la Universidad de Puerto Rico, a tomar cursos de español. Elaboraron un periodiquito que se llamaba La Plata, y en ese periodiquito hacían dibujos y de alguna manera publicaban en inglés y un español ahí bien Spanglish, pero era una intención, ¿verdad?, de comunicar, de crear una comunidad con los puertorriqueños. Algo interesante con ellos es que ellos hacían expediciones, se internaban por el monte, por la montaña, caminaban, hacían senderismo, visitaban y tomaban café en la casa de la gente, ayudaron a muchas familias a construir sus casas y asimismo también las primeras letrinas en la montaña, cercaban los cultivos. Les enseñaban a los campesinos a hacer la huerta y a compartir la comida. De aquí viene lo que muchos pues entienden que es la americanización de la zona central de Puerto Rico, que no solamente se dio desde el principio del siglo, sino que en este periodo particularmente cobra una dimensión familiar, porque si algo hacían los menonitas era el picnic. Tendían la sábana en el monte y allí todo el mundo llevaba la olla y llevaba el plato y la canastita. Y entonces ahí siempre habían familias puertorriqueñas, los niños. Además crearon una escuela en Betania
Y esa escuela recibía también a niños de comunidades aisladas que venían de Coamo, que venían de los diferentes barrios de Aybonito, y entonces allí se les enseñaba, ¿verdad?, el evangelio, ya eso después que ya podían, ¿verdad?, evangelizar. Pues ellos unieron la evangelización a lo que era la educación elemental, al deporte y sobre todo a los servicios de salud. Entonces, pues se convirtieron, las casas de los menonitas eran las casas de las gallinas, del puerquito, también de los niños. Y entonces, y de esa gente que eran rubias, blancas, de ojos azules, muchos de ellos venían de familias alemanas, muchos tenían apellidos así impronunciables, pero venían a la zona con una sensibilidad que no era militar, sino que era una sensibilidad de hermandad, una sensibilidad hacia los niños, hacia las mujeres, hacia el campesino, que hizo que los vieran como gente de bien y no los rechazaron. Y entonces empezaron a adoptar niños de Puerto Rico, que se formaban como niños de la familia, de muchos de ellos, al punto que cuando se regresaban, porque la comunidad de fe de los menonitas no se queda mucho tiempo en un solo lugar, sino que ellos continúan su misión y van a otros lugares y por lo tanto hay una especie de relevo. Entonces en estos relevos muchos de los niños puertorriqueños se fueron a Ohio, se fueron a Pensilvania, otros se irían a Argentina, es decir, donde iba, le tocaba la misión a esa familia, pues también ahí iban los niños, ¿verdad? Hubo matrimonios de norteamericanos con puertorriqueñas, sobre todo con enfermeras, y ellos crearon también escuelas de enfermería, ¿no? Que todo esto era un engranaje entre la política progresista de entonces, la Universidad de Puerto Rico, la Escuela de Ciencias Médicas, igualmente pues ese primer hospital que recibió todo el apoyo del gobierno de Puerto Rico para sacar hacia adelante pues lo que era la salud pública. Los jóvenes menonitas que venían como objetores por conciencia eran eso, muy jóvenes, pero también ya tenían la tradición de familias anteriores y de miembros de su congregación que estando en el África o estando en América Latina tenían que documentar la obra menonita. De manera que así como el ejército en ese mismo periodo de la Segunda Guerra Mundial utilizó la fotografía y crearon escuelas de fotografía, la fotografía se convirtió para los menonitas en ese medio para documentar la obra menonita, la misión. Y en los archivos en Goshen, los archivos históricos, se conservan las fotografías que enviaban los misioneros como testimonio y documentación de la obra, cómo avanzaba la obra, tanto en salud pública como en evangelización de estos jóvenes que iban hacia estos lugares. Nos ayudó mucho que la tecnología fotográfica de entonces pues había ya sacado una serie de cámaras fotográficas que ya no eran la instantánea que se conoció tanto durante esa Segunda Guerra Mundial, sino que eran cámaras que empezaron con películas de slides, las llamadas diapositivas, y entonces la cámara se convirtió no solamente en esta herramienta para documentar ante el concilio, ¿verdad?, lo que era el Mennonite Office Committee, la obra de evangelización, sino también el testimonio que estos jóvenes enviaban a sus padres, a sus familiares. Las fotografías de los menonitas recogen no solamente los matrimonios entre ellos, la escolarización de los mismos niños, los nacimientos, sino esa sociedad rural que está tan invisibilizada en la década de los 40 y 50, y ellos sin tener la intención de crear un documento histórico para los puertorriqueños, sino más bien una memoria de sus haberes y de sus experiencias con los puertorriqueños, envían estas fotografías a sus familiares.
¿Pero qué tenían estas fotografías? Estas fotografías mostraban el paisaje de la montaña, mostraban la vegetación, los bosques, eran amantes de la naturaleza, los cuerpos de agua, la flora, la fauna, las ciudades, cómo fueron levantándose el hospital y las diferentes iglesias. Y de momento tenemos en toda esa fotografía una crónica visual de lo que fue el Puerto Rico de los años 40 y 50 y todavía en la última generación, en los 60. Ya se escucha de los silgueros la alegre diana, el rocío se va secando sobre la grama. Son fotografías únicas, son todas a color porque se estaba surgiendo en el mercado Kodachrome, ¿no? Precisamente para las diapositivas. Así es que ellos pues, tuvieron a su haber, ¿no? Utilizar esa nueva tecnología y estas fotografías verdaderamente no solamente tienen un color increíble, sino también una calidad extraordinaria. Y son precisamente materiales que ellos enviaban a Estados Unidos para incluirlas en sus informes de sus actividades en Puerto Rico. Para el historiador, la fotografía es un documento muy valioso. Es un documento que te da información sobre la naturaleza, sobre cómo cambia el paisaje, te da información sobre la diversión, las costumbres, la religiosidad, sobre la tecnología, sobre la arquitectura, de manera que nosotros tenemos en la fotografía un documento que puede ser utilizado en sus múltiples significaciones. Todo depende de lo que estamos buscando. Y esta fotografía menonita es un caudal que para muchos alimenta la nostalgia, pero para un historiador revela las transformaciones que se fueron dando de la década del 40 al 50 en zonas que de otro modo pues de la que no tendríamos información. De manera que nosotros tenemos ahí un arsenal, usando la palabra que es militar, pero en el mejor sentido, ¿verdad? Una cantera de materiales que todavía está por trabajarse. Documenta también el tema de la enfermedad, cómo se fueron trabajando ciertas enfermedades en Puerto Rico, porque los menonitas, entre ellos algunos médicos y enfermeras, no solamente retratan a sus enfermeras, sino también a sus pacientes. Y a través de esta fotografía se pueden estudiar algunas de las enfermedades. Creo que ese es un tema que nosotros podríamos seguir trabajando en Puerto Rico, el tema de la enfermedad. La enfermedad, los rostros de la enfermedad. Y estoy hablando de la enfermedad que ha trabajado muchas veces la literatura, que se ve a través de la novela, a través de otras expresiones, ¿verdad?, que vienen más de la ficción y sin embargo a través de la fotografía pues cobra un rostro. Cobran los rostros reales, ¿verdad? Muchas veces de la gente de la costa, gente de la montaña. Tienes información racial, tienes información sobre el modo de vida de la gente. Y a mí me impactó mucho la fotografía de enfermedad. La fotografía menonita nos da información también sobre los avances en la medicina popular, en la medicina ya profesional, el surgimiento de los primeros hospitales, así también como las enfermedades que tenían los puertorriqueños, los niños y los adultos en las décadas del 40 y 50.
los medicamentos que utilizaban, la tecnología en la radiografía, de manera que ahí hay un caudal que para un investigador que interese hacer una historia de la medicina tendría que consultar. La fotografía menonita es más autobiográfica, es más de la familia, es más una crónica personal que van desarrollando estas personas apasionadas con sus cámaras. Interesantemente, muchas de estas mujeres que vienen a Puerto Rico como misioneras también son fotógrafas. La publicación que hemos hecho en la Fundación Luis Muñoz Marín, hemos documentado a través de la misma fotografía cómo mucha de esa fotografía es producida por las mujeres. Mujeres que retratan mujeres, mujeres que retratan niños, mujeres que tienen también una sensibilidad hacia el trabajo de otras mujeres. Es otro código, es un código que va más hacia la curiosidad, pero también una calidez humana. Y lo otro que me fascina de esa fotografía es que es una fotografía a color. Y cuidado, porque la fotografía en blanco y negro es siempre la reina, ¿verdad? Para los fotógrafos. Pero esta fotografía era innovadora en términos de la tecnología del momento. Y entonces tiene un pigmento que no, olvídate de Photoshop, estamos hablando ahora de una tecnología novedosa, pero en ese momento ese color, esa película daba unos azules, unos rojos, unos anaranjados de show, de película. Y entonces ahí hay una mística que te enamora de la flora, te enamora del paisaje, una fotografía mágica, una fotografía que te da episodios de una crónica, son crónicas visuales de una vida cotidiana en la montaña. El juego de pelota, los jardines, hacer este festival de flores de Ay Bonito, eso se inició con los menonitas. De ellos también tenemos los tejidos en donde aparecen esas servilletas caladas con escenas de campesinos. De Puerto Rico para el mundo salieron lo que hoy es la empresa millonaria más grande que hay en los Estados Unidos, de Fair Trade, 10,000 Villages. Salieron los primeros tejidos y artesanía de Puerto Rico con escenas de campesinos tallados unos en madera, pero también tejidos y calados en servilletas que fueron a las mesas de menonitas de todas partes en los Estados Unidos. De manera que sí, ellos nos dejaron, pero también se llevaron mucho del puertorriqueño. Cuando fui a entrevistar a Goshen en Ohio, muchos de ellos hablan el español como el puertorriqueño de la montaña y hablan de pa' aquí, pa' allá, y ¡ay bendito! Además de eso, les encanta el lechón asado, les encanta el lechón a la varita, comen tostones, les fascina la comida de la montaña. Son unos promotores de la puertorriqueñidad y son muy respetuosos con la religiosidad popular del puertorriqueño. Así que ellos nos dejaron su fotografía, su obra en los hospitales, el Hospital Menonita, que es un hospital tan conocido, y también muchas costumbres, hacer estos picnics en Ay Bonito. No creo que haya habido esos manteles anteriormente. El picnic en la montaña, la industria de pollos, la pequeña huerta con miras a crear una microempresa. Además de eso, el colegio, una educación en donde se enseñara bilingüe, fue una escuela bilingüe, pero también de aquí se llevaron ellos la esencia de la puertorriqueñidad, en su comida, en sus chistes que aprendieron de los nuestros, ¿verdad? Un sentido jocoso de la vida, el mirar también el tiempo para saber cuándo hay buena cosecha, cuándo viene lluvia, cuándo viene el huracán. Así que nosotros tenemos ahí en los menonitas, en esa primera cepa de los menonitas, embajadores de la puertorriqueñidad. Cantando así.
lelo, lai, lelo, lelo, lai. Lai, lelo, lai, lelo, lelo, lai. Amaneció, ya el sol salió, ya estamos en pleno día, bajo dulce alegría. Lai, lelo, lai, lelo, lelo, lai. Qué lindo es cuando amanece y qué linda es la mañana. Dios te bendiga mil veces, oh mi tierra bonita. Qué lindo es cuando amanece.